¿Por qué? ¿Por qué digo que se impide la continuidad de las investigaciones? Porque si el artículo 79, literal J, modulado, implica que la Fiscalía no puede practicar diligencias judiciales, quiere decir que no hay más investigaciones. Es decir, si hoy se sanciona la ley estatutaria modulada de esta manera, que le quede claro al país, se acabaron las investigaciones de la Fiscalía. Como se lo dije a la fiscal de la Corte Penal Internacional. Eso significa, señora fiscal, que si así queda sancionada la ley, en Colombia no se estarán investigando los delitos. Y eso sabe usted, en el marco del Estatuto de Roma, ¿qué significa? La puerta de entrada con tapete rojo a la Corte Penal Internacional. Ustedes saben lo que pasa el día que se abra una causa en la Corte Penal Internacional. Puede que no se la abran a los rebeldes por cualquier circunstancia, pero la que está en turno y la que han estado pendientes son justamente los homicidios cometidos en personas protegidas, que son crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad. Y en consecuencia, si eso llega a ocurrir, ¿no se hizo trizas el acuerdo de paz? Aquí los rebeldes en la JEP y allá los agentes del Estado. Comillas, los asuntos de admisibilidad en la Corte Penal no pueden ser evaluados sobre la base de procedimientos nacionales hipotéticos y deben estar basados en hechos concretos de una investigación genuina que existe en la actualidad. Si esto se sanciona de esta manera, yo tengo que certificar que no hay investigación en la Fiscalía. Y allá verá la JEP que certifica. Una línea roja para nosotros, dice el doctor de la Calle, era que cualquiera que fuese la decisión final, con penas alternativas, ni era posible la amnistía general, ni bastaba el esquema de justicia únicamente restaurativa que pregonaban las FARC. Y concluye, era imprescindible algún tipo de sanción retributiva. ¿Por qué? Por el Estatuto de Roma. Pues bien, eso es lo que dice el doctor de la Calle. Eso no me lo atribuyan a mí, porque si hoy lo dice alguien, es un enemigo de la paz. No, este fue el doctor Humberto de la Calle, esta es su última revelación. Acudo con la legitimidad que me otorga haber participado en mi calidad de fiscal general de la Nación en la construcción de la arquitectura jurídica de la paz. El acto legislativo número 1 del 2017, la ley 1922, que es el Código de Proceso de la Justicia de Transición, y la ley estatutaria de Administración de Justicia. 3 estatutos de la mayor relevancia que nos permitieron consolidar unívoca y consensuadamente los instrumentos legales para hacer el paso hacia la reconciliación, siguiendo a pie juntillas el acuerdo de paz. Y con ese mismo propósito vengo hoy aquí ante los honorables representantes para manifestarles que la presencia de la Fiscalía no tiene ninguna motivación distinta a la de asegurar, primero, que el acuerdo de paz se cumpla cabal e íntegramente, como fue convenido entre las partes del conflicto armado. Segundo, que se advierta que cuando se habla del tema de las objeciones a estos 6 artículos, para nada estamos reeditando esa controversia política en la cual la Fiscalía no quiere entrar, no quiere adentrarse, propia de los tiempos del plebiscito, en una confrontación entre 2 sectores de la sociedad, en donde se debatían los fundamentales del acuerdo.
si hay lugar o no a una justicia especial de paz. Eso no está en discusión. Y no puede estar en discusión por parte de quienes hemos contribuido a la consolidación de esa institucionalidad de la paz. Que la justicia debe ser retributiva y no restaurativa como elemento centrante de la justicia de paz. Eso no está en discusión. Que no puede haber frente a los crímenes de guerra sanciones de 2 años, de 5 años, de 8 años, sanciones máximas de 20 años, que no haya tratamiento penitenciario para los autores de crímenes de guerra, que no haya extradición para quienes se desmovilizaron y confiaron al Estado colombiano en la reinserción que ofreció el acuerdo. Nada de eso se está discutiendo. Entonces, ¿cómo puede ser posible que alguien levante la mano para afirmar que se están subvirtiendo los fundamentales del acuerdo de paz? Tengo el privilegio de hablar con todos los sectores que sostienen una y otra tesis alrededor de las objeciones. Y lo único que pido desde la orilla de la Fiscalía General de la Nación es que haya sensatez en el diálogo, que se asuma con sentido de responsabilidad y que de verdad haya seguridad jurídica para los actores del conflicto armado. En esa línea de pensamiento quiero referirme de manera particular no al tema de la constitucionalidad, que creo que aquí se ha abordado y que, voy a decirlo sin eufemismos, se ha apelado a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las objeciones para impedir que los colombianos que queremos la paz nos adentremos sobre el fundamento de las mismas objeciones para ver qué es lo más conveniente o lo menos conveniente al proceso de paz. Si lo que queremos entre todos es construir una paz estable y duradera. Y en estas materias el fiscal general de la Nación lo único que tiene es coherencia. Porque lo mismo que estoy diciendo hoy, que dije en una carta que envié al señor presidente de la República hace 2 meses, es lo mismo que le dije al señor presidente Santos en una carta que le envié en el año 2017. O sea, es el mismo con las mismas. Coherencia se llama eso. Y quiero mencionar en particular, honorables representantes, 2 temas de las objeciones frente a los estándares internacionales. Este no es un tema menor, porque si el marco jurídico para la paz abre un resquicio para la acción de la jurisdicción internacional, de lo que estamos hablando es que perdimos la posibilidad de darle seguridad jurídica a los agentes del Estado y a los rebeldes que se desmovilizaron. Ese escenario es el escenario que hace trizas la paz. Abrir una sola compuerta, una sola ventanilla para que la Corte Penal Internacional pueda ejercer jurisdicción frente al conflicto armado que vivió Colombia. Y me refiero en particular a 2 objeciones en este momento. En primer lugar, la objeción al artículo 79, literal J. El 79, literal J, modulado, debe decir que la Fiscalía General de la Nación continuará conociendo de las investigaciones por los crímenes del conflicto armado hasta cuando la JEP asuma la competencia, que ustedes saben no ha asumido ninguna todavía y solo lo hará cuando expida la resolución de conclusiones,
bajo el entendido, modulada la norma, comillas, que los órganos y servidores públicos que continúen las anteriores investigaciones no podrán ordenar la citación a la práctica de diligencias judiciales. Un tema menor, diría cualquier persona. No, tema mayúsculo. ¿Cuáles son los antecedentes de esta preocupación de la Fiscalía? En el acuerdo de justicia, en el acuerdo de paz, se tuvo especial cuidado. ¿Con qué dedicación los plenipotenciarios del gobierno tuvieron el cuidado de que en ningún momento las investigaciones sobre los delitos del conflicto armado cayeran en una especie de vacío de jurisdicción? Porque claro, había una transición de la justicia ordinaria a la justicia especial de paz. Y tenía que asegurarse que no hubiera solución de continuidad en las investigaciones penales. Por eso, en el artículo 48, literal J del Acuerdo de Justicia, se dijo que la Fiscalía General de la Nación continuaría adelantando las investigaciones hasta el día en que la Sala, una vez concluidas las etapas previstas, anuncie públicamente que en 3 meses presentará al Tribunal de Paz su resolución de conclusiones. Momento en el cual, ese sí, en ese momento, la Fiscalía pierde competencia para continuar esas investigaciones. A partir de ese momento se deberán remitir a la Sala la totalidad de las mismas, pero no hay solución de continuidad. El acuerdo de paz dice, tienen que seguir las investigaciones. ¿Por qué? Porque según el Estatuto de Roma, si no hay investigaciones genuinas frente a los crímenes de guerra, artículo 17 del Estatuto de Roma, hay lugar a que opere el principio de complementariedad de la Corte Penal Internacional y, en consecuencia, la Corte Penal Internacional, que ya abrió una causa en Colombia, queda habilitada para asumir el conocimiento de esos asuntos, de esos delitos. Entonces, ¿qué es lo que es inconveniente? Que estando Colombia en etapa de examen preliminar, es altamente riesgoso que se impida la continuidad de las investigaciones. ¿Por qué? ¿Por qué digo que se impide la continuidad de las investigaciones? Porque si el artículo 79, literal J, modulado, implica que la Fiscalía no puede practicar diligencias judiciales, quiere decir que no hay más investigaciones. Es decir, si hoy se sanciona la ley estatutaria modulada de esta manera, que le quede claro al país, se acabaron las investigaciones de la Fiscalía. Y obviamente yo tomaré los expedientes de los 106.000 delitos y se los llevaré a la Jurisdicción Especial de Paz, que no ha asumido competencia, pero lo que no puede asumir la Fiscalía es la responsabilidad judicial, la responsabilidad política y la responsabilidad personal de sostener la caña de que las investigaciones siguen, pero no puede citar audiencias judiciales, a diligencias judiciales de interrogatorio, no puede citar a diligencias judiciales de entrevista, no puede citar a ningún tipo de declaración jurada, no puede citar a diligencias de búsqueda selectivas en bases de datos, no puede citar a hacer actuaciones procesales investigativas y mucho menos puede citar a diligencias de imputación de cargos. Y las imputaciones de cargos no están prohibidas en el acuerdo de paz. Lo que sí convinimos para la estabilidad de la paz es que no se pidieran medidas cautelares, que no hubiera órdenes de captura, que no se dictaran sentencias, pero específicamente sí se podían hacer imputaciones.
Lo que además está esperando la comunidad internacional, y el deadline previsto por la comunidad internacional era diciembre del año 2018, hasta cuando nos apareció esta circunstancia. La Fiscalía no puede practicar diligencias. Eso es absolutamente inconveniente, porque significa que en consecuencia habrá cesado la jurisdicción. Y mientras la JEP no asuma competencias, entonces no hay autoridad judicial en Colombia que esté investigando los delitos. ¿Eso qué significa? Digámoslo con absoluta claridad, esto no es un tema menor, honorables representantes. Como se lo dije a la fiscal de la Corte Penal Internacional, eso significa, señora fiscal, que si así queda sancionada la ley, en Colombia no se estarán investigando los delitos. Y eso sabe usted en el marco del Estatuto de Roma, ¿qué significa? La puerta de entrada con tapete rojo a la Corte Penal Internacional. ¿Para afectar a quién? Para afectar a los rebeldes que se reinsertaron, entonces que corren el riesgo, la expectativa de que los sean llamados por la jurisdicción internacional y la justicia transicional nuestra quede hecha trizas, o los agentes del Estado, porque ustedes saben que la causa preliminar que tenemos en la Corte Penal Internacional es una causa que se ha abierto particularmente por el tema de los falsos positivos. Entonces, digámosle de una vez a los 29 generales que están en el estado de investigación preliminar de la Corte Penal Internacional, la mayor parte de los cuales ya hicieron presencia en la JEP, por Dios, que las investigaciones se suspendieron en Colombia, que no hay una autoridad que esté investigando los falsos positivos. Señores, entre el año 2017 y 2018, la Fiscalía practicó 50.000 pruebas en los falsos positivos. Y cuando la señora fiscal de la Corte Penal Internacional le dijo al fiscal, ¿qué están haciendo ustedes en relación con los falsos positivos? Le dijimos, todo esto, señora fiscal. ¿Y qué dijo? Está actuando la justicia colombiana. Tenemos más de 2.000 encausados ya y muchos de ellos condenados, la mayor parte, 2.000 y pico ya a nivel de coroneles, y está pendiente la definición de la situación jurídica de la máxima oficialidad que haya podido estar comprometida en esos delitos que tienen que ver con delitos que se han calificado por todas las partes como del conflicto armado. Entonces les vamos a decir ahora a los generales de la República que su causa no va a ser estudiada ni por la jurisdicción ordinaria ni por la jurisdicción especial de paz, porque se agotó el tiempo y en consecuencia el competente va a terminar siendo, por el principio de complementariedad, la Corte Penal Internacional. Esa no es una contingencia especulativa del fiscal general. Cuando le planteé este problema a la Corte Penal hace una semana larga en La Haya, en el mejor interés de todo el staff de la Corte Penal Internacional, es que todos estamos alineados como los astros, la Corte Penal Internacional, Naciones Unidas, la Fiscalía General de la Nación, la JEP, todos remando para el mismo lado. Me dijeron, pero si se sancionara así la ley, ese mismo día podría decir la JEP, yo asumí competencia de todos los delitos del conflicto, de los 108.000. Esa fue la pregunta que me hicieron, doctora Gubertos. Yo les dije, creo que no, pero voy a averiguar. ¿Por qué? Porque no hay resoluciones de conclusiones y porque con el mecanismo legal que se construyó para poder expedir la resolución de conclusiones tienen que haberse entregado los informes. Y la ley dijo que hay 3 años para entregar los informes, 3 años, 2 iniciales y 1 de prórroga. Y los informes se tienen que contrastar uno con otros, eso fue lo que acordaron en La Habana, eso no nos lo inventamos nosotros. Entonces estamos a 2 años por lo menos de que puedan hacer esas confrontaciones y finalmente con las evidencias que tengan expidan la resolución de conclusiones.
Entonces yo creo que no puede ser así. Y me lo confirmaron internamente en un diálogo que tuve. Entonces no es posible esa solución en el mejor propósito de que no haya un vacío de jurisdicción. Entonces lo vamos a crear. Lo vamos a crear por el prurito político de que estamos viviendo un pulso entre dos fuerzas políticas. ¿Y qué importa que se lleven a los agentes del Estado? ¿Y qué importa que se lleven a los máximos responsables a la Corte Penal? Yo no lo puedo asegurar, pero que es una contingencia frente al Estatuto de Roma, es una contingencia frente al artículo 17. ¿Cómo no vamos a actuar en consecuencia? ¿Cómo no vamos a ser coherentes y vamos a inhibir todos, abrigados todos, en un solo abrazo para impedir que fracase al menos hipotéticamente el acuerdo? Ustedes saben lo que pasa el día que se abra una causa en la Corte Penal Internacional. Puede que no se la abran a los rebeldes por cualquier circunstancia, pero la que está en turno y la que han estado pendientes son justamente los homicidios cometidos en personas protegidas, que son crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad. Y en consecuencia, si eso llega a ocurrir, ¿no se hizo trizas el acuerdo de paz? Aquí los rebeldes en la JEP y allá los agentes del Estado. ¿Pero será que la insensatez puede llegar a esos extremos de siquiera procrear ese riesgo? Dios nos tenga de su mano. Por si acaso, les quiero leer lo que la fiscal de la Corte Penal Internacional me mandó en una comunicación que forma parte de sus informes el pasado 19 de diciembre del 2017. Comillas, los asuntos de admisibilidad en la Corte Penal no pueden ser evaluados sobre la base de procedimientos nacionales hipotéticos y deben estar basados en hechos concretos de una investigación genuina que existe en la actualidad. Si esto se sanciona de esta manera, yo tengo que certificar que no hay investigación en la Fiscalía. Y allá verá la JEP que certifica. Pero eso nos toca certificárselo a la Corte Penal. Las autoridades nacionales deben probar que están conduciendo procedimientos judiciales nacionales con prueba tangible de que el Estado está adelantando una investigación. ¿Yo cómo le puedo dar esa prueba a la Corte Penal Internacional si no puedo investigar? Entiéndanme. Entonces, tenemos que, entre todos, por favor, entre todos, sentar las bases de un entendimiento para eliminar esas contingencias o esos riesgos. ¿Será mucho pedir? Segundo, este es un tema que es muy difícil hablarlo en términos de grandes foros, grandes debates, porque es muy técnico. Tema de los máximos responsables y la impunidad que puede procrearse para quienes no son máximos responsables de los crímenes de guerra. Voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. Se trata del artículo 19, parágrafo segundo. Este parágrafo decía que no procedía la amnistía, el indulto, ni ninguna medida similar respecto de delitos que no sean amnistiables. Tal como quedó modulado el artículo, si se sanciona ese parágrafo si se sanciona, diría que la amnistía, el indulto o beneficio similar no es viable respecto de aquellos, cito comillas, que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, los cuales podrán ser atribuidos a los máximos responsables. O sea, queda dicho allí que habrá lugar a que los máximos responsables se les atribuyan los crímenes de guerra y para ellos no hay amnistía. Ergo, respecto de quienes no son máximos responsables
puede haber beneficios y puede haber amnistías y puede haber indultos? Esa es la gran pregunta. Eso es lo que en la doctrina de la Corte Penal Internacional se llama una brecha de impunidad, para que nos quede claro. El acuerdo de paz se tomó la precaución de que eso no fuera a ocurrir. Es decir, que frente a los crímenes de guerra respondieran los máximos responsables, pero igualmente aquellos que tenían una participación no determinante para que no hubiese impunidad. Un libro muy bueno que acabo de leer, que se llama Revelaciones al final de una guerra, de Humberto de la Calle, nos ilustra. Esto es lo que llaman la interpretación auténtica. Son los padres fundadores del acuerdo que nos hablan por la vía ilustrada de los documentos. Dice que había unos problemas inimaginables. Ustedes se imaginarán los problemas de la negociación, que fueron muy complejos realmente. Dice, a mediados del mes de agosto del 2015, el abogado de las FARC, Enrique Santiago, dio una declaración a la revista Semana en la cual incluía un giro protuberante en la posición de las FARC sobre el tema de justicia. Aceptó que algunos delitos no eran amnistiables. Es decir, que el Estatuto de Roma, aceptó que existe el Estatuto de Roma, lo cual abrió la puerta a negociaciones que tuvieron lugar en el seno del grupo de juristas ya mencionado. Una línea roja para nosotros, dice el doctor de la Calle, era que cualquiera que fuese la decisión final, con penas alternativas, ni era posible la amnistía general, ni bastaba el esquema de justicia únicamente restaurativa que pregonaban las FARC. Y concluye, era imprescindible algún tipo de sanción retributiva. ¿Por qué? Por el Estatuto de Roma. Pues bien, eso es lo que dice el doctor de la Calle. Eso no me lo atribuyan a mí, porque si hoy lo dice alguien, es un enemigo de la paz. No, este fue el doctor Humberto de la Calle, esta es su última revelación. Y por esa razón fue que en los numerales 9, 31, 40 y 60 se pactó lo siguiente. En el componente de justicia se establecerán sanciones a los responsables en aquellos casos en los que se determine que no los alcanza la amnistía o el indulto. Ojo con lo que está diciendo el acuerdo. Aquellos casos donde no haya lugar, no sea posible la amnistía o el indulto, que son los crímenes de guerra, se establecerán sanciones. 40. No serán objeto de amnistía, ni indultos, ni de beneficios equivalentes los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, todo ello conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma. Y uno se pregunta, ¿y por qué tan explícito el acuerdo? Pues porque era la seguridad jurídica de los combatientes. Dejar claro que no iba a haber impunidad. ¿A quién es al que más le interesa que eso quede claro? Pues a los excombatientes. Porque donde haya una brizna, una, comillas, brecha de impunidad, se activa la competencia de la Corte Penal Internacional. ¿Qué le vamos a hacer? Si eso fue lo que nosotros suscribimos con el Tratado de Roma. Por esa misma razón es que Estados Unidos no forma parte, por esa misma razón es que Rusia se acaba de retirar, etcétera, etcétera. Pero nosotros allá llegamos de primeros en medio de un conflicto interno. Y eso nos impone unas obligaciones y unos riesgos. Porque el día que entre, solo el riesgo de que entre la Corte Penal Internacional es una manera de capitulación del Estado de Derecho. Es un Estado fallido, un Estado que no es capaz de judicializar a los autores de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Esas consideraciones del acuerdo fueron incorporadas al artículo 3º del Acto Legislativo número 1 del 2017. Desde este lugar,
hice caer en cuenta que el artículo 66 transitorio del marco jurídico para la paz era insuficiente para abordar el tema de la responsabilidad entre máximos responsables, el principio de selección, porque el principio de selección en el marco del artículo 66 del acto legislativo del 2012 quedaba a cargo del fiscal general de la Nación, y les dije, bonito, ¿no? Porque claro, siempre encontraban una respuesta. No, pero es que ahí está el artículo 66 transitorio. ¿Sí? Pues léanlo. El fiscal general era el que establecía la priorización en las investigaciones. Entonces les tocó cambiarlo en el acto legislativo número 2017 a última hora, a raíz de la intervención del fiscal general, para que fuera posible que la JEP hiciera las priorizaciones del caso. Ya voy a concluir, pero es que estos temas son los sensibles, doctor. Muy importante. Entonces se nos ha dicho, pero es que esto es para colapsar la JEP, porque si llegan los máximos responsables y los que no son máximos responsables, ¿va a colapsar la JEP? Uy, por Dios. Si eso fue lo que se pactó en el acuerdo, que tenían que llegar todos. Pero más grave aún, la ley estatutaria en los artículos que fue declarada constitucional dice que los autores de crímenes de guerra que no son máximos responsables tienen que llegar a la JEP. O sea, es una falacia, es que es parte de lo que nos está pasando, es la falta de lealtad en el diálogo político. Se dicen unas mentiras del tamaño de una catedral, que es que los que no son máximos responsables no tienen que llegar a la JEP. ¡Mentiras! ¡Mentiras! Les voy a leer el artículo 131 de la ley estatutaria que fue declarada constitucional. Comillas. Las sanciones propias y alternativas tendrán una duración mínima de 2 años y una máxima de 5 años, incluidas las aplicables por concurso de delitos, para quienes no hayan tenido una participación determinante en las conductas más graves y representativas, aún interviniendo en ellas. ¿Quiénes son los que tienen una participación que no es determinante en las conductas graves y representativas? Los que no son los máximos responsables. Y para ellos, artículo 131, les clavaron una sanción de 2 a 5 años. ¿Y quién la va a poner? ¿Los ángeles celestiales porque no tienen que ir a la JEP? No, señores, la JEP. Y el artículo 131 dice, conforme lo defina la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas en el artículo 84 literal H. ¿Qué dice ese artículo? Que es muy importante. Ese artículo dice que en la Sala de Definiciones de Situaciones Jurídicas allá tienen que llegar los que no sean máximos responsables, es decir, que no hayan tenido una participación determinante. O sea, todos van a llegar a la JEP máximos responsables, y no. ¿Por qué le dicen mentiras a la gente que es que los van a hacer ir a los no máximos responsables? Si es que el artículo 84 dice que tienen que ir, y me lo confirmó la semana pasada, el jueves, la JEP, todos tienen que ir. Y a los que no tuvieron una participación determinante, entonces, si ellos colaboran adecuadamente, que se harían acreedores a esta sanción especial de 2 a 5 años, se les puede suspender condicionalmente la acción penal. ¿Condicionalmente por quién? ¿Es opera de jure? No, es condicionalmente la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Y entonces los magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas va a decir, usted ha contribuido tanto, no es máximo responsable, ha contribuido con la verdad, etcétera, y le suspende condicionalmente la acción penal. Y eso no es impunidad en los estándares internacionales. Quiero terminar así, honorables representantes. Luego, si se aprueba la objeción, para no dejar escrito
que aquí puede haber impunidad. Quedamos con un marco jurídico ideal, eso es, como diría un amigo mío, música celestial para los oídos. 1. El artículo 66 permite que haya priorización para los máximos responsables, entendiendo por máximos responsables no solo los que por línea de mando son los responsables fundamentales, sino aquellos que tuvieron una participación determinante. Por eso la ley estatutaria habla de los que tuvieron o no una participación determinante. Los que tuvieron participación determinante, así no estén en el secretariado, así no sean generales o así no sean del Estado Mayor, son máximos responsables. También está aceptado por la Constitución y la jurisprudencia colombiana. Y a los que no tienen la condición de agentes que participaron en los crímenes de guerra que no fueron determinantes, les quedaría el artículo 131, pero si ellos colaboran suficientemente, de acuerdo con la Sala de Reconocimiento de Situación Jurídica, les pueden suspender de manera condicionada, en las condiciones que determine esa sala, el ejercicio de la acción penal. ¿En eso estamos en desacuerdo alguno de nosotros? ¡Ninguno! ¡Ninguno! Y entonces, ¿por qué vamos a permitir que se nos atraviese un palo para que en consecuencia, y aquí concluyo, se haga cierto lo que la Corte Penal Internacional nos señala, nos advierte, nos dijo? Yo pregunté, bueno, pero ese comunicado donde ustedes dicen que si no hay una concordancia adecuada entre la justicia ordinaria y la JEP, puede dar lugar a que se miren las implicaciones. ¿Ustedes saben en el lenguaje internacional qué quiere decir mirar las implicaciones? Pues mirar si la Corte Penal entra a Colombia. Eso fue lo que dijo el comunicado que algunos medios titularon aquí, que la Corte Penal Internacional nos mandaba el mensaje desde La Haya que teníamos que firmar la sanción, sancionar la ley estatutaria el otro día, o si no nos íbamos a meter en líos. Señor fiscal, excúseme que haga ejercicio de esta poco grata labor, pero... Concluyo con lo que dice la Corte Penal y me voy, no les dejo sino ese trompo en la uña. Como se explicó en documentos anteriores de la política de la oficina de la fiscal de la Corte Penal, la estrategia de enfocarse en aquellos que tengan mayor responsabilidad en la realización de crímenes puede generar una brecha de impunidad, a menos que las autoridades internas, la comunidad internacional y la Corte trabajen de manera conjunta para garantizar que se usen todos los medios apropiados para aplicar justicia a los otros perpetradores, o sea, a los que no son máximos responsables. Lo que no puede quedar en la legislación colombiana es que la modulación del artículo 19 dé lugar a que no haya justicia para los otros perpetradores, o si no estamos entrando por un camino de incertidumbre del cual los principales indemnizados van a terminar siendo fundamentalmente los guerrilleros de base. Porque para los máximos responsables, para los del secretariado, quedó claro que no hay amnistías, entonces tienen que concurrir a la Corte Penal Internacional, a la JEP. Y para los otros, que hay el mecanismo de la sanción especial, que no es pena privativa, que es colaboración, que es todo lo que estamos hablando, que fue todo lo que se organizó, quede abierta la posibilidad de que se diga que en Colombia para ellos hay impunidad, es decir, le quedan abiertas no las puertas del cielo, sino las puertas del infierno. Eso es desleal con la guerrillerada en Colombia. Y eso es ir contra el acuerdo de paz. Muchas gracias.